En el episodio 506 de WordPress Semanal te comparto los 10 principios que aplico en webs reales y que hacen que funcionen mejor que muchas webs en teoría perfectas. ¡Vamos allá! Hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 506 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Hoy hablamos de 10 claves, son 10 principios que pueden resultar incómodos porque si te sientes identificado, al final puede llevarte a pensar vale, a lo mejor lo estoy haciendo mal, pero mi intención es que sean prácticos y que, como siempre, estén orientados a resultados. Si tú simplemente buscas una web bonita y te quedas ahí, pues seguramente este episodio no sea para ti. Pero si quieres una web que convierta, que dé resultados y que no te dé dolores de cabeza, entonces quédate porque te va a servir mucho. Pero antes de empezar con los principios, vamos a ver las novedades que está pasando en gonzalonavarro.es esta semana. Pues tenemos nuevo vídeo de la zona código y en él te enseño a mostrar de forma aleatoria un mensaje del día en WordPress. La idea es que tú definas una serie de frases, de citas, de mensajes y que se muestren en una parte de tu web, en concreto en el ejemplo que hemos hecho en este vídeo es en la zona del footer, del pie de página, y que vayan cambiando. Se puede hacer que cada persona que entre un día pues se muestre uno de manera aleatoria o que cada día se muestre uno concreto y que al día siguiente cambie, ¿no? Además, es un trocito de código que es fácil de adaptar. Yo en el propio vídeo te enseño cómo se hace y ya sabes que esto es código para no desarrolladores. Todo lo que publico en la zona código está pensado para eso. Simplemente ves el vídeo, copias, pegas y lo tienes. Ya sabes, si eres miembro en gonzalonavarro.es, pues tienes acceso a los más de 502 vídeos que ya hay de la zona código y a los prácticamente 100 cursos que hay publicados, además del soporte conmigo, el acceso a la comunidad privada de Telegram y el área de recursos para que descargues plugins desarrollados por mí o para que veas talleres de habilidades muy útiles para la creación y gestión de webs, como por ejemplo cómo estructurar una landing page, cómo hacer escritura persuasiva y otros. Y si simplemente quieres estar al día de lo que va pasando en WordPress, si te gusta este podcast, pues entonces te recomiendo que te apuntes a la newsletter de WordPress Semanal en gonzalonavarro.es/lista. Es un email a la semana dividido en 3 secciones. En la primera explico el tema del día, que siempre es pues algo práctico que puedes hacer con WordPress. En muchas ocasiones enfocado a cosas que estoy haciendo yo en ese momento. Por ejemplo, en la edición anterior expliqué de forma práctica el uso que hice yo de la visibilidad condicional en WordPress en la campaña de Black Friday para simplemente desde una misma landing poder mostrar mensajes distintos en función del día que era, porque yo hice una campaña pre y una campaña post. Luego hay otra sección que son las novedades de la semana, que ahí puede ser una novedad relacionada con WordPress directa. Por ejemplo, la semana pasada hablé, como salió WordPress 6.9, pues hablé de lo que traía nuevo, o puede ser de algo pues relacionado con el mundo de las páginas web y el marketing y no necesariamente algo, digamos, 100% puro WordPress. Y termino siempre la newsletter con un tema un poquito off topic, a veces es una reflexión. Por ejemplo, en la última hablé de cómo yo me he sentido en muchos momentos abrumado por la velocidad a la que avanza todo en el tema de la inteligencia artificial y cómo creo que he llegado a ese punto en el que pues cuando estoy muy motivado aprovecho y me empapo de las herramientas en las que yo esté metido o las que me interesen más, y que cuando estoy pues en plan qué agobio, pues me despejo un poco y no quiero saber nada de las novedades, ¿no? Al final te das cuenta de que no pasa absolutamente nada e incluso viene mejor despejarte. En fin, que si te quieres apuntar es un email a la semana, además tienes varios bonus por apuntarte, es 100% gratuito, solo tienes que ir a gonzalonavarro.es/lista y dejar el correo donde quieras recibirla. ¿Sí? Y una vez vistas las novedades, vámonos con el plugin de la semana que se llama Classic Widgets y que te permite restaurar el sistema clásico de widgets en WordPress, y esto es para quienes prefieren evitar el editor de bloques en esta zona de apariencia widgets. Yo personalmente casi nunca prefiero utilizar la parte del editor porque en esa zona, en apariencia widgets, no es tan útil, está todo como es una zona tan pequeña, creo que no está aún bien conseguido y la experiencia para mí no es muy fluida. Sobre todo si lo comparo con lo que yo quiero lograr en la zona de widgets. Normalmente, cuando la uso, que no es mucho, pues quiero algo sencillo. No suelo hacer grandes modificaciones de la estructura ni nada, que para eso sí que vendría bien la parte de los bloques, ¿no? Sin embargo, la experiencia clásica, donde tú simplemente arrastras un widget, lo configuras y ya está, pues está limitada, lógicamente, pero en muchas ocasiones, sobre todo porque históricamente siempre lo hemos usado así, pues es lo que necesito en ese momento. Y como yo, pues piensan más de 2 millones de personas, porque este plugin está activo en todas esas webs. Está desarrollado, bueno, por varios, pero la que está al frente es Tonya Mork, que tiene muchísima experiencia, y más gente
gente de Automatic y el propio WordPress.org. Por cierto, todo lo que comento lo tenéis en las notas del episodio, en vuestra aplicación de podcast, si lo queréis ver ahí, y si no, en gonzalonavarro.es/506, que es el número de este episodio. Venga, pues vámonos ahora con el tema central, los 10 principios de una web imperfecta. ¿Y por qué digo imperfecta? Porque lo que lastra a muchísima gente es que busca la perfección, pero entre comillas, porque muchas veces esta búsqueda lo que hace es que vaya retrasando. Imagínate que esto pasa muchísimo, lo veo también en la gente que me escribe de soporte, que prácticamente llevan con una web montada desde hace mucho y que recurrentemente me vuelven con las mismas preguntas de si, por ejemplo, debería cambiar a este plugin que ha salido nuevo, o he visto este diseño en esta web con este nuevo constructor y si yo pienso que debería de cambiarse de constructor. Y bueno, y esto es la gente que me pregunta, pero yo sé que mucha gente lo piensa, pero luego pues no me lo pregunta a mí o se lo pregunta a otra persona o le da 100.000 vueltas en su cabeza. Entonces, esto me va a llevar al principio número 1, que es que tu web no necesita todo lo que quieres poner. En la mayoría de casos, cuando empiezas a añadirle a una web más de lo necesario, que claro, aquí está la clave, lo que es más de lo necesario, pues ahí es cuando empiezan a empeorar las cosas. Y si tú piensas, o te pones, digamos, como principio, que la claridad vende más que la complejidad y que muchas veces es mejor quitar que poner, pues te va a ir todo mejor. Y muchas de las cosas que te voy a decir te van a parecer de pura lógica, pero no por ello las seguimos. Entonces, estos 10 principios vienen muy bien cuando se te está yendo la cabeza, cuando estás empezando a decir, no, y si cambio esto y si cambio lo otro. Voy a dar una lectura a los 10 principios, voy a pausar y voy a ver si realmente tengo que hacer esto o no. Sí, pero sigamos con los principios. Vámonos con el número 2. Y es que una web lenta es un síntoma y no el problema. Estoy seguro de que si tú analizas tu web en el típico sistema este de Lighthouse o de GTmetrix o lo que sea y ves que la web va lenta, lo primero que vas a pensar es voy a buscar un plugin para optimizarla. Y esto es porque piensas que la lentitud en sí es el problema, pero no, es el aviso de que tienes demasiado en tu web, demasiados plugins, demasiadas animaciones, demasiadas capas, o que la estructura base pues no es la mejor, ¿no? Entonces, si solucionas el origen, o hasta donde puedas, muchas veces estás limitado pues o por tu capacidad técnica, o porque sí o sí necesitas algunas de las cosas que estás usando, pero ya digo, si solucionas esto, el origen, entonces la velocidad va a mejorar sola. Que después puedes darle esa capacidad extra con buenas prácticas, como pueden ser habilitar una caché o incluso una CDN si te diriges a público de todo el mundo. Pues bien, pero eso en sí mismo no va a solucionar el problema de base. Tercer principio, el diseño es la excusa favorita para no vender, ¿no? Esto de hasta que no quede perfecto no lo lanzo suele ser un error. A ver, no vas a lanzar una web con un aspecto que no sea profesional, que sea muy amateur, pero con la facilidad que hay hoy en día para tener un proyecto mínimo viable partiendo de un diseño ya sea generado con IA o generado con plantillas, pues no tiene sentido pegarte un año puliendo todo y en el carrito sería mejor si tuviese este pasito extra o lo que sea, ¿no? Una web imperfecta publicada hoy va a funcionar mejor que una perfecta que nunca ve la luz y esto es de cajón. Así que diseña lo suficiente para que se entienda tu propuesta y el resto pues ya lo irás haciendo después. Principio número 4. La conversión empieza eliminando y no añadiendo. Muchas veces queremos optimizar tanto, por ejemplo, una landing, y si añado otro botón aquí, y si pongo esto otro, y si cambio el orden de los testimonios por los casos de éxito. Puede ser que eso te dé una pequeña mejora, pero en muchos casos reducir opciones, limpiar secciones, simplificar los caminos por los que se va moviendo el usuario o el posible comprador te viene mejor. De hecho, lo puedes pensar en eliminar distracciones. Si tú te vas a una landing y dices, a ver, ¿qué puede distraer de mi objetivo final? Y lo vas quitando, ¿no? Lo más obvio, pues, es todos los menús de navegación. Una landing normalmente lo que hacemos es quitar la parte de navegación, pues para que la gente no tenga por ahí demasiadas zonas de fuga y que se centre en el contenido y en lo que tú le quieres explicar en esa página en concreto. Pero lo puedes hacer también a lo largo del propio copy, a lo largo del propio diseño de esa landing, de esa página o de lo que sea. Principio número 5. Lo que tú ves no es lo que ve tu usuario. Al final tú tienes contexto de tu web, tienes el conocimiento, tienes la visión del negocio, pero tu usuario no. Y esto es una de las cosas más difíciles de entender, o no de entender, porque es un concepto sencillo, pero de interiorizar. Así que lo mejor es que asumas que tu web debe hablar para quienes llegan sin saber nada, que sea sencilla, que sea directa y sin ambigüedades. Y esto me lleva al principio número 6, y es que una web no es para lucirse, sino que es para guiar. En la mayoría de casos, lo que tiene que hacer tu web es llevar al usuario del punto A al punto B
sin fricciones. Si el diseño, los colores, los efectos no ayudan a avanzar, entonces están molestando. Entiendo que hay sectores donde el diseño es muy importante, esa primera impresión, ese aspecto, pero eso es una cosa, y otra cosa es querer lucirse en cada parte de la web, que esto también pasa con los textos, como cuando intentamos de una manera súper rebuscada escribir un título ingenioso, pues lo mismo puede pasar con el diseño. Muchas veces veo efectos en una web que sí, como que llaman mucho la atención, pero que tiene toda la pinta de que están ahí pues porque lo han visto en otra web, les ha gustado y ahí va ese efecto, ¿no? Que de hecho a mí particularmente me distrae porque me quedo mirando el efecto y me quita el foco de lo demás, que es saber un poco, pues, leerme esa zona de la web o lo que sea, ¿no? Entonces, en este principio lo que tienes que hacer es que el diseño de tu web guíe y no que deje con la boca abierta a la gente. Principio número 7. El contenido mediocre arruina el mejor diseño. Si estamos diciendo que una web no es para lucirse, que no se nos vaya la olla en intentar, pues, que el diseño sea perfecto, entre comillas, con miles de efectos y que no distraiga del camino del mensaje, pues entonces el mensaje hay que trabajarlo. El mensaje debe ser claro, debe ser conciso, debe ser útil. Es el contenido el que va a resolver esas dudas, no el color del botón, y entonces es ahí donde tienes que poner el mayor esfuerzo. Principio número 8. La funcionalidad avanzada siempre va a llevar un coste. Cada plugin extra que añadas, cada integración, cada automatización, todo eso añade complejidad. Hay que mantenerlo. Puede dar fallos y hay que estar sobre ellos, ¿no? Si lo necesitas, por supuesto que tienes que utilizarlo, pero antes de añadir cualquier cosa de estas, pregúntate, ¿qué pasaría si no lo pongo? En la mayoría de casos, nada. Incluso a veces, hasta que no lo pongas, no lo vas a saber. A mí me ha pasado a veces que he instalado un plugin porque pensaba que esa funcionalidad me iba a aportar mucho y luego me he dado cuenta que no. Pues se desactiva, se quita, se limpia la base de datos de rastro de ese plugin y para adelante. Lo que suele ocurrir muchas veces es que probamos cosas, vemos que no funcionan y ahí la dejamos. Como mucho lo desactivamos, pero se queda ahí. Principio número 9. La versión simple suele ser la versión correcta. Si tienes dos maneras de hacer algo, elige la que tenga menos piezas, menos partes, menos estructura compleja. Al fin y al cabo, menos cosas que romper, menos cosas que mantener y mucha más tranquilidad a largo plazo. Y vámonos con el 10º principio, y es que una web imperfecta pero viva supera a una web perfecta pero quieta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tu web puede estar en continua mejora. No quiere decir estos principios que, si te fijas, todos beben un poco de esa idea de intentar buscar un minimalismo funcional, útil, pero puedes ir mejorando. De hecho, debes. Publica, mide y mejora, pero hazlo, digamos, de forma constante a lo largo del camino, porque si no, pues te pasa lo que te comentaba, ¿no? Buscas esa web perfecta, la vas persiguiendo siempre, pero nunca llegas a, venga, ahora ya sí, ahora lanzo, sino que te vas quedando ahí y no avanzas. Así que quédate con este mensaje de que sí, que vas a lanzar tu web imperfecta, pero esa web va a convertir, la vas a ir evolucionando y tu web va a ir creciendo conforme lo haga tu proyecto. ¿Sí? Con esto cerramos los 10 principios. Recuerda que en gonzalonavarro.es/506 lo tienes todo en formato texto por si quieres copiártelo y hacerte un pequeño checklist. Y si necesitas ayuda en la parte técnica, ya sabes que en gonzalonavarro.es puedes hacerte miembro y acceder tanto a formación como a soporte para crear y gestionar webs con WordPress de forma profesional. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. Adiós.